Mi nombre es Salvador da Cunha y vas a escuchar el episodio 103 de Mangú Tecnológico. ¿Y si no lo complicamos? Tú sabes, tecnología. Damos mangú con los 3 golpes. Iniciamos entonces. Ya iniciamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Mangú Tecnológico. Oye, yo cojo una cuerda cuando le hace eso, porque mira lo que pasó ahora mismo. Nuestro invitado, escucha a Alia muy elocuente. Bienvenidos una vez. Él se acomodó porque dijo, bueno, aquí vamos a hablar de ejecutivo, de peso pesado para arriba. Claro. Pero no, Alian, ponle chispa. Ok, por aquí como siempre, Alian Hernández. El tosedor, Oscar Díaz. Y Gregory Carmona. ¿Cómo se sienten, señores, ustedes? Bien. ¿Qué tal el tránsito? Alian activo de forma muy puntual. No me apoyó. No te apoyó. De la manera que yo esperaba. Sí. Hubo riesgo y el riesgo se El riesgo se materializó. Eso le dije a Gregory cuando llegué. Que había una prueba de riesgo. Exacto. Y esa probabilidad fue materializada el día de hoy. Eso es cierto. Para que tú veas. No podemos confiar en el tránsito en esa hora. Que conste que lo dije. Sí, Bien. ya está bien, tranquilo. Okay. Tú sabes que ese episodio que yo anunciaste al invitado y todo, o sea, mencioné al invitado y todo antes de hacer el preámbulo que deberíamos hacer, es un episodio que nuestras escuchas han tenido durante todo el tiempo del podcast, que es hablando de cada una de las verticales que tiene AdoFintech hoy en día. Lo que tenemos en AdoFintech, que me apropié ahorita hablando. Y dije, no, tenemos, tú sabes. Casi me sale un pin de AdoFintech. Miembro del equipo. Entonces, la idea de este episodio realmente es una conversación que hemos estado planificando, porque para nosotros es sumamente importante hablar sobre el tema de la vertical de InsurTech, que es lo que vamos a tocar hoy y vamos a desmenuzar. Y esto nace a raíz del lanzamiento cuando salga el episodio, ya habrá pasado un mes, del lanzamiento del libro blanco de las InsurTech. Y para eso, cuando consultamos con Catherine, con quién debíamos tener esa conversación, la verdad que el nombre de nuestro invitado fue el que salió. Y con nosotros está Salvador da Cunha. Salvador, bienvenidos a nuestro podcast. Gracias. Y la idea es básicamente eso, que podamos conversar un poquito sobre todo el tema de InsurTech, descomponer todo eso y bueno, seguir por ahí. Sí, nosotros mientras hemos conversado acerca de las diferentes verticales de AdoFintech, hemos visto cómo el sector FinTech ha ido transformando cada una de las empresas, organizaciones, o sea, el sector que está impactando, y no queríamos dejar de lado InsurTech. Y sabemos que era muy importante para AdoFintech también dar a conocer a la gente qué se está haciendo cuando hablamos de InsurTech en la República Dominicana. Y por eso estamos aquí hoy conversando contigo sobre el tema. Muchas gracias por la invitación también. De verdad que sí. Considerarme. Sí. Una de las preguntas que le hacemos a nuestro invitado al inicio es que se presente, que hable un poquito de él. Así que cuéntanos qué haces de lunes a viernes, de 8 a 5, si haces algún deporte, lo que sea. Ya a partir de ahí vamos conversando. No, muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Salvador da Cunha, mi nombre, soy de Portugal, pero ya vivo aquí la segunda vez, hace 20 años. Este año cumplo 20 años. Aquí mi esposa es de Moca, entonces por eso estábamos platicando aquí con Catherine. Y las mocanas son muy especiales, como ustedes saben, entonces saqué la lotería. Muy bien. Pero ya llevo aquí 20 años y hace 20 años obviamente fundé mi empresa, Affinity International. Y bueno, ya hemos estado trabajando, obviamente 100% concentrado en el área de seguros y siempre con mucha tecnología involucrada. Y ahí es donde la razón por la cual nosotros apoyo mucho a AdoFintech, Asociación Dominicana de Empresas FinTech, en la vertical InsurTech, obviamente liderando la mesa y desde un punto de vista muy colaborativo
junto con otros colegas de la industria, ¿no? De todo el ecosistema. Bueno, aquí obviamente tengo un hijo que trabaja conmigo en Affinity International, después tengo otro hijo que es mucho más digital, él tiene una empresa de video production y mucho más digital, y ahí está con... él no le gustó para nada el área de seguros, aunque trabajó. También un par de años en Miami. Okay. Pero desde un punto de vista de Affinity International, nosotros somos una scale-up de tecnología que innova en la cadena de valor de seguro y su periferia, que es básicamente la definición de una InsurTech. Y entonces nosotros vemos que dentro de la vertical de InsurTech hay subverticales, y entonces nosotros vemos que está la parte de los habilitadores, después está la parte de distribución y después nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio, solamente para información, en América Latina hay unas 477 InsurTechs, de las cuales el 15% son nuevos modelos de negocio y neoaseguradoras. Aquí somos muy beneficiados porque tenemos una de esas neoaseguradoras, que es el caso de Unit, que realmente tiene su propio modelo de negocio y bueno, está dentro de ese grupo del 15%. Después tenemos alrededor de un 43%, que es la parte de distribución, que es ahí a donde ya podemos ver que hay muchos intermediarios de seguros, sean corredores, agentes generales, en fin, que realmente desarrollan sus plataformas y después tienen y comercializan algún tipo de producto totalmente de forma digital. Y después tenemos los habilitadores también. Habilitadores son las empresas que están por detrás y ayudan, están por detrás, pero pueden ofrecer algún tipo de solución para hacer con que procesos sean mucho más eficientes, para que realmente ofrece tecnología que, por ejemplo, en el caso de las aseguradoras o otros intermediarios de seguro no puedan tener. Y entonces ahí es donde uno como habilitador puede ofrecer una solución específica que puede mejorar considerablemente el time to market, después la eficiencia operativa y después hacer con que el aliado estratégico realmente pueda tener una rentabilidad mucho más rápida, en otras palabras, ¿no? Y salir con soluciones al mercado según sus propias estrategias. En el caso de Affinity, nosotros trabajamos en dos modelos, obviamente en la parte de distribución, pero principalmente en la parte de habilitación. Exactamente, que estamos por detrás. Nosotros nos concentramos mucho en todo lo que es la parte de banca seguros, microseguros, seguros inclusivos y la parte de retail insurance, la parte de retail, en otras palabras. Y entonces ahí es donde nosotros, dependiendo del modelo de negocio, del aliado estratégico con el cual nosotros trabajamos, entonces ahí tenemos diferentes tipos de soluciones, ¿no? Pero siempre enfocados en esa área. Y entonces lo que nosotros tenemos es que aseguradoras, intermediarios de seguro nos usan diferentes tipos de servicios que Affinity International ofrece y después nosotros los apoyamos con que sus estrategias comerciales tengan mucho más éxito, obviamente a través de innovación tecnológica. Y es básicamente un tema desde el punto de vista de Affinity International. Nosotros en el área de bancas seguros y microseguros somos los líderes del mercado y nosotros vemos que realmente hay mucho potencial todavía de crecimiento que el país ofrece, principalmente en los segmentos más vulnerables. Y es ahí a donde nosotros vemos un potencial muy grande y es donde las InsurTechs
pueden tener realmente una posición muy buena para poder llegar a ese cliente final y hacer todo el proceso de onboarding y continuar con todo el tema de servicio al cliente, siniestros, reclamaciones, obviamente todo con mucha seguridad. Exacto. Tú sabes que me gusta de la forma en la que me gusta la forma en la que tú lo abordas, Salvador, porque sabemos que hoy en día tenemos muchos retos y no solamente con la parte de InsurTech, o sea, también en las otras verticales, ya cuando hemos conversado con AdoFintech sobre los demás temas, vemos cómo tenemos muchos retos que tenemos que atacar como país y qué bueno que instituciones como AdoFintech ven esto como una oportunidad potencial que al final nos va a ayudar a lograr que se logre esa inclusión del lado de la sociedad y que va a beneficiar al final al país. Si no hacen... Te pega. Salvador va tú después. Si uno hace como un resumen o un recuento de como todas las verticales o estos sectores que normalmente son tradicionales, el agregar tecnología y eficiencia ha permitido que lleguen entonces a grupos de personas que no estaban incluidos en lo que tradicionalmente, en los servicios tradicionales. Y gracias a la tecnología, a nivel de banca lo vemos, y qué bueno que lo vemos también a nivel de seguro, que estamos incluyendo, que nadie se quede fuera de las oportunidades y de los servicios que se están desarrollando. Exactamente. En la parte de seguros es interesante porque yo como persona, gracias a Dios, tuve una educación privilegiada y entonces tengo mis propias necesidades. Pero la persona que está ahí en la esquina, que tiene un negocio de comida, tiene exactamente las mismas necesidades que yo tengo. Totalmente. Pero infelizmente no tuvo las mismas oportunidades de educación que yo fui beneficiado. Pero esas personas tienen exactamente las mismas necesidades. Ahora, ¿cómo puedo yo tener acceso a un tipo de seguro para la protección personal, familiar, financiera y patrimonial? Un seguro de salud, un seguro de vida, un seguro. Pero se tiene que adaptar a su out of pocket, a su disponible, al disponible que esa persona tiene. Pero a la vez, esa persona vive del día a día. Exacto. Entonces, nosotros, y es ahí un tema de educación y cultura, es continuamente, nosotros en fin estamos continuamente tratando de hacer ese reach para realmente poder educar y hacer con que esas personas puedan asegurarse, aunque sea por 50 pesos al mes o 200 pesos con lo que al le haga mes, sentido a ellos. Exactamente, lo que puedan realmente aportar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el seguro puede cerrar esa brecha de aseguramiento en el mercado y mejorar considerablemente la calidad de vida de todas esas personas. Ahora, es como hay poca cultura del seguro, y entonces eso es por un lado, y por haber un nivel bajo de bancarización del mercado, los productos de seguros son ofertados a través con el backup de una aseguradora. Entonces, el costo del seguro, que se llama prima, eso hay que cobrarlo. Entonces, ¿cómo es que la persona que tiene el negocito ahí en la esquina de comida compra un seguro y puede pagarlo? Ese es el gran desafío. Es cómo hacer llegar a esa persona. Primero es un desafío, porque obviamente al no estar bancarizado es un poco difícil, pero después que la persona esté interesada, la pregunta es ¿cómo puedo cobrar la prima? ¿Cómo cobrar la prima? Pero cobrar la prima en forma automatizada, porque es muy difícil vender un seguro a una persona que tenga una prima de 100 pesos al mes. Sí. Para que eso sea rentable y sostenible durante el tiempo, tú tienes que vender a 10,000 personas, a 50,000 personas. ¿Para qué? Para que eso sea viable, ese negocio, ese modelo de negocio sea viable y sostenible en el tiempo, Entonces, pero esos son los grandes desafíos que nosotros tenemos
obviamente para llegar a esos segmentos más vulnerables de la población. Inclusive eso, nosotros tuvimos aquí el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hizo el diagnóstico de los seguros inclusivos aquí en el país y presentó su diagnóstico hace unas 3 semanas. Y nosotros vemos ahí que uno de las instituciones o del tipo de negocios que realmente puede impactar en forma positiva para llegar a esos segmentos y ofrecer ese tipo de productos de protección, obviamente son las InsurTechs. Son las InsurTech. Y entonces ahí es como nosotros, dentro de AdoFintech, en la mesa InsurTech específicamente, podemos colaborar en diferentes temas, desde un punto de, obviamente, educación y después desde un punto de vista tecnológico, innovación, para que una InsurTech no va a poder hacerlo todo. Entonces, el objetivo es de ver a través de la estrategia de colaboración que nosotros tenemos en AdoFintech, cómo nosotros podemos hacer con que este negocio InsurTech sea más sexy, más atractivo. Y ahí poder llegar a un mayor volumen de personas, principalmente en esos segmentos más vulnerables. necesitados. Exactamente. Tú sabes que tú comentabas el tema de habilitadores y a mí me parece ese engranaje muy, muy importante porque es lo que permite que cada una de esas verticales se agilice en su implementación. Y se enfoquen en una área específica. Porque tú pedirle tal vez a una gran empresa X, seguro X. Pompón, seguro Pompón, era Pompón que iba a decir. Seguro Pompón, que vea el sector de la persona vulnerable y tal vez se le hace muy complejo porque tal vez ese no es su gran volumen de trabajo. Pero si sale una InsurTech que sí se puede concentrar en ese nicho y poder generar la data, las interacciones necesarias, la forma de trabajo necesaria, sí se viabiliza y se trabaja mucho mejor. Es correcto. Creo que la clave en lo que Salvador comenta es la colaboración. Porque si esa palabra no existe en esas mesas de trabajo, no vamos para ningún lado al final. Sí. Tiene que haber una cultura, si me permiten, dentro de ese tipo de instituciones, de delegar esa responsabilidad. Exacto. Y eso, como yo quiero, la cultura de yo quiero tener control de todo, lo que hace es que están frenando ese tipo de creatividad, de innovación y salir al mercado con productos más atractivos para el público en general. Y entonces realmente nosotros vemos que tenemos varios desafíos para llegar a ese segmento de la persona más vulnerable. Pero también hay otros desafíos que tienen que ver con las propias compañías y organizaciones, que su propia cultura realmente debería realmente poder delegar en un tercero, o sea, en una contratación, porque realmente si uno tiene un desarrollo tecnológico, realmente es a nombre del cliente que se hace todo. Entonces, y eso no es perder el control, realmente es una manera de ser mucho más innovador, mucho más creativos, de una manera mucho más rápida y de menor costo. Exacto. Porque obviamente eso también le da la oportunidad a todas esas aseguradoras o intermediarios, lo que sea, de continuar concentrándose en sus negocios tradicionales y después tratar de innovar a través de las InsurTechs. Es así. Incluso lo que pasa con las innovaciones a veces en las instituciones es que vamos a innovar hoy. Ok, Gregory, mira, tú que eres gerente de tal sitio, agárrate eso de ahí, ponlo dentro de tu trabajo del día a día. Tú tienes que concentrarte también en eso y en tu trabajo. O sea, no es que tú se le estás dando a alguien para que se dedique en esa innovación y que la haga crecer. Entonces, si hoy tú no tienes ese tercero que tú puedas decir, bueno, innovamos haciendo tal cosa, vamos a poner una persona que se encargue, o un ente que se encargue de eso, para que le dé curso. Que fue el escenario muy puntual de una empresa hace poco que pertenece, lo que pasa es que estoy tratando de evitar los nombres de empresas. Un departamento de innovación de una empresa estaba creciendo, pero cuando creaba una innovación la delegaba en sus gerentes y no funcionaban tan bien porque le faltaba sentido de propiedad. Ese departamento tuvo que sacar una filial y convertirse en una propia empresa de innovación
para poder viabilizar mucho más rápido. Porque entonces las innovaciones en las empresas se están quedando. Mira, Gregory, quédate ahí. Tienes que ponerlo dentro de tu KPI, Gregory, eso ahora también. Y tienes que, Gregory, contratar gente para poder buscar eso. Y las InsurTech o el modelo de FinTech, cuando lo vemos desde arriba, eso es lo que te está diciendo. Es que tú puedes delegar esa innovación en cada una de esas empresas. No, y que el mercado al final se dinamiza. O sea, Es tú dinamizas el mercado. Se crea mercado. No creas se dinamiza, mercado. se crea. Exacto. Tú habilitas oportunidades. Entonces, lo interesante de las fintech, en este caso las insurtech, es que, por ejemplo, esas subverticales se apalancan de innovación y tecnología para funcionar como habilitadores que dinamicen y Es creen ese mercado que necesita y que hay un público, porque tú mencionas las personas vulnerables, pero también tú tienes un público que son los generación Z ahora que no les gusta el modelo tradicional y quieren algo diferente, no quieren que le impongan cosas, No, y quieren elegir. velocidad. Men, la generación de Velocidad ahora también. requiere velocidad. Men, hay procesos de muchos sectores tradicionales que tienen una burocracia que muchas veces se puede sentir extendida. Y que tú como usuario no estás dispuesto a dedicar como todo ese tiempo que muchas veces es obligado, pero no lo haces contento, porque la experiencia de adquisición del servicio no es la más amigable. Sí. Exacto. Ese es un tema que humanizar lo digital. Esa es la palabra. Y ese es el gran desafío también, cuando uno está en pleno desarrollo y tratar de ver el UX, UI, obviamente es cómo podemos humanizar todo ese proceso. Y ese es un desafío, obviamente, y eso requiere, nosotros en otra empresa, startup que tengo, nosotros duramos en Estados Unidos 1 año y 2 meses solamente en la experiencia del usuario. Wow. Señores, yo no tengo que bancar todos esos... Ese año y 2 meses. Ese año y 2 meses, porque si no el proyecto no sale. Entonces, y eso pasa de diferentes maneras en diferentes sectores. Entonces, sí, es como realmente humanizarlo. El tema digital es prioritario principalmente para hacer con que ese onboarding. Ahora, nosotros, si ustedes me permiten, aquí tiempo tenemos. Sí, lo que nosotros vemos en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Y ahí, y también algunas de las estadísticas que se presentaron cuando el PNUD realmente presentó el diagnóstico de seguros inclusivos. Nosotros vemos que hay un 85% de acceso al Internet aquí en el país. Y hay un 88% de penetración móvil. Entonces, ¿qué significa? Esa persona que está en la esquina, que tiene su negocito, sabe manejar también mejor que yo este aparato. Ahora, obviamente, tiempo aire puede ser difícil, pero que lo sabe si es que tiene acceso a algún tipo de Wi-Fi o Internet. Pero lo que es interesante es que la población, realmente nosotros como país somos privilegiados en ese sentido, que muchos no son, y toca a nosotros realmente, nosotros como InsurTechs, realmente sacar provecho de esas facilidades que ofrece el país, como muchas de las fintechs que también son socias de Adobe Fintech, realmente se benefician mucho, obviamente, de esas facilidades que ofrece el país, ¿no? Entonces, es ahí a donde las InsurTech, para llegar a esos segmentos más vulnerables, obviamente estamos apoyándonos, obviamente, de esos grandes beneficios que ofrece el país también. Tú sabes que tú comentabas ahorita de que uno de los retos más importantes que tiene hoy el sector InsurTech es la bancarización de esas personas. Pero vamos a plantear el escenario de que la bancarización está resuelta. ¿Cómo el de allá abajo? Yo hago siempre la pregunta si lo estamos entendiendo. Pero ¿cómo el de allá abajo entiende que es importante que ellos apoderarse de un seguro, o sea, de afiliarse a una aseguradora o adquirir un seguro X, cuando vivimos en un país donde no se tiene esa cultura, bien como comentábamos ahorita? O sea, ¿qué otro desafío? ¿Cómo vamos a resolver ese otro desafío? Es interesante. Mira, nosotros con una institución microfinanciera
y invertimos en una pesquisa, un market research. Y lo que es interesante es que la necesidad número uno que nosotros vimos miles de clientes, era la necesidad, sí, queremos, estamos interesados en seguros. Primero, salud. ¿Okay? Sí. Dos, la parte funeraria, últimos gastos. ¿Okay? Después era seguro de ley. ¿Okay? Lo que es interesante es que nosotros invertimos en toda esta pesquisa y todos bastante orgullosos empezamos a desarrollar productos y a desarrollar estrategias de marketing, distribución, estrategias comerciales para llegar a esos segmentos con ese tipo de productos. Pero no necesariamente lo que la gente dice que es lo que necesita es lo que compra. Entonces, uno ahí es donde tiene que evaluar bien el mercado. De ejemplo, la parte de salud, que era lo que la gente dijo de lejos, que era la necesidad número uno, si no está enferma la persona en esos segmentos, no compra. No lo compra. Yo no estoy enfermo. Entonces, pero cuando hay una enfermedad en esa familia, el nivel de empobrecimiento se profundiza. Sí. ¿Por qué? Porque van a pedir prestado a gente de dudosa reputación, dudable. Y entonces, ¿qué significa? Que después se quedan con esas deudas y tienen dificultad, pero quieren cuidar a su ser querido o ellos mismos que tienen ese tipo de enfermedad, ¿no? Y hay que cuidarlos de esos cuidados médicos. Por otro lado, también, después venía la parte de últimos gastos. Y últimos gastos, uno lo que quiere, si la mamá, el papá fallece, quieren dar un entierro, un funeral digno. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Okay, aquí tiene un segurito que puede costar menos de 100 pesos al mes. Pero, como nadie les está muriendo, entonces, da pena decirlo, pero es la verdad. Y entonces lo que vemos es que en estos casos, en estos segmentos, el no tener un seguro, realmente la pobreza se profundiza. Y entonces el tener un seguro realmente ayuda a cerrar esa brecha de aseguramiento y es la parte de educación. Ahora, Exactamente. Ahí está. algo que nosotros vemos dentro de Adobe Fintech, en la mesa InsurTech, es la parte de los seguros que a veces no, la gente lo ve como son un poco la venta forzada o algo así. O sea, seguros embebidos, digamos, ¿okay? Conectados de diferentes maneras de decir. Nosotros vemos que cuando la persona compra un servicio o un producto y de repente tiene un seguro atado, digamos, ahí y de repente hay un siniestro, la gente se queda sorprendida. Porque obviamente nosotros lo que queremos es pagar siniestros, principalmente a esos segmentos, para que ellos entiendan que realmente el seguro funciona Le haga y sentido. vale la pena. Y después, o sea... Hay un boca a boca. Exactamente, ¿no? Entonces, es ahí a donde nosotros vemos esos desafíos. Y lo que es interesante, por ejemplo, en esa institución microfinanciera, de repente el producto que dijeron que menos era necesario, el seguro de ley era el número uno. El número uno. En la parte de ventas, ¿no? Y entonces la parte de salud y la parte de vida para últimos gastos. Entonces es un desafío real de hacer, y también por las limitaciones económicas que ese segmento tiene. Entonces nosotros realmente, desde un punto de vista para alcanzar, con la tecnología nosotros podemos hacer con que los procesos sean mucho más eficientes y ahí abaratar los costos para que los precios de los seguros, las primas de seguros sean mucho más asequibles a los segmentos más vulnerables. Y es ahí el gran desafío que nosotros continuamente estamos platicando y colaborando dentro de Adobe Fintech, de ver cómo realmente moldeamos el modelo. De ahí es que sale la frase que yo prefiero tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Sí. Y te lo digo porque, bueno, lo conté hace Pero poco. esa frase normalmente Es de quien te ha educado. viene. ¿De quién te ha educado?
o después de alguna situación. Sí, sí, pero En el momento, no, nadie lo está pensando. en el momento, tú no te sientes En la necesidad en de la tenerlo. necesidad Eso de igual que las inversiones. Hay gente que no invierte porque no ve el resultado en ese momento. Pasa lo Es mismo una con los cuestión de seguros. planificación. Es un tema de planificación. Y por eso el tema clave es la educación. Me pasó hace poco que yo estaba en una clínica y una persona fue a la emergencia y tuvo que pagar 9,000 pesos. Una persona... Y tenía un seguro básico. Porque esa clínica no lo aceptaba y tú dices... O sea, 9,000 pesos son 9,000 pesos. Y eso, una persona que económicamente no lo tenga, lo empobrece aún más. Sí, O sea, porque va a tener que buscar esos 9,000 en unas condiciones que no son favorables. que no son favorables. Entonces, ¿cómo le Exactamente, explicamos? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo le acercamos eso a esas personas? Que mira, si tú vas a tener que hacer una inversión mínima, tratando de que sea mínimo, pero te va a beneficiar en un momento determinado. A nosotros nos pasa. Cuando tú tienes un tema con tu vehículo, que tú tienes que llamar a una grúa, sí, mi seguro resuelve. Pero ahí tú lo dices. Antes de eso tú no lo dices. Aún tú te educado. O No, sea, y que son gente también que, como mencionaba Salvador, y nosotros también hemos mencionado aquí, viven el día a día. O sea, Exacto. son gente que no tienen un sueldo, ¿me entiendes? No están bancarizados. Son gente que consiguen dinero diario, semanal, Para poder vivir. ¿me entiendes? Para poder Entonces, vivir. Ujú. ese es el reto de adaptarse a esa realidad. El y producto tratar debe de venir con Claro. esas es condiciones. con esas condiciones. Exacto. Bueno, mira, este es el perfil de posible cliente que yo tengo, el día a día. Bueno, posiblemente el producto que yo desarrolle debe de ser. Mire, es día interesante. a día Nosotros, también. tomando eso en consideración, el cliente fue comprado, entonces, pero teníamos un cliente en Centroamérica, a donde eran pagos de prima irregulares. ¿Qué significa eso? Para adaptar, obviamente, a la situación económica de la persona, de lo que puede pagar y cuándo puede pagar. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Supongamos que la prima es $4 al mes. Pero esta semana solamente puedo pagar 23 centavos. Entonces pagas 23 y está asegurado. La otra semana voy y pago $1.78. Okay, pago otra vez. Lo que es interesante es que al final del mes están los $4. Los $4. Ujú. Okay, y entonces nosotros conciliamos todo ese proceso. Lo que es interesante es que el medio de pago y el modo de cobranza también debe ser adaptado Exacto. Sí. a Claro. esos segmentos. Ujú. Y es ahí donde, obviamente, las aseguradoras también tienen que ser un poco creativas en sus modelos de desarrollo de nuevos productos para que la cobranza se pueda adaptar a esas situaciones específicas, ¿no? Entonces, Y dale. yo he visto, por ejemplo, hay casos... Tú tienes el caso, por ejemplo, del seguro de ley. Mucha gente, hablando de vehículos, mucha gente, qué sé yo, saca el seguro de ley, que son 2,000, 3,000 pesos, no sé cuánto es, y ya tú sabes que te cubre el año entero. Entonces, mucha gente entiende que tiene que tenerlo, la ley te obliga a tenerlo porque tú puedes tener problemas mayores. Entonces, la gente como que se adapta a ese tipo de cosas. Y interesante lo que dice Salvador, que las empresas tienen que buscar esa forma creativa de tú ofrecerle a la gente bajo su realidad cómo esa persona puede como que estar asegurada en este caso. Exacto. Sí, En y base- entender en base- que culturalmente nosotros como país no somos muy organizados. No. Que vamos, el próximo año me toca renovación del seguro de ley. Tengo que Cuando se te guardar venza. 2,000 pesos, como tú mencionaste, 2,000 o 3,000 pesos. Uf. So, el próximo año yo lo voy a tener ahí, yo me estoy preparando, hago un plan de ahorro de 200 pesos mensuales. No somos un país, o no es nuestra fortaleza en la planificación. Entonces, entiendo que sí, la creatividad por parte de la creación de productos y servicios debe imperar para poder adaptarse a todo nuestro contexto. Algo que es interesante, por ejemplo, con el seguro de ley, es obligatorio. Sí. Pero la mayoría de la No población lo tiene. que tiene un vehículo, sea una moto, no tiene seguro de ley, la mayoría. Sí. Y es obligatorio. Y entonces lo que nosotros vemos dentro de Adobe FinTech, nosotros vemos que hay empresas que están digitalizando todo el proceso del seguro de ley. Y entonces eso es desde un punto de vista colaborativo y realmente uno lo que debería de hacer es abrazarlo. Realmente Realmente ese tipo de desarrollo para
realmente beneficiar el mercado de seguros y obviamente todas las otras entidades que están relacionadas también ahí. Y es ahí a donde nosotros vemos una oportunidad bastante interesante de colaborar en ese sentido. Algo que me gustaría para hacer con que todo esto sea mucho más eficiente, mucho más ágil, todos estos procesos, lo que nosotros llamamos lo que es Open Insurance. Okay. Esa es la parte de seguros abiertos. Y entonces ahí nosotros vemos que si todas las compañías de seguro y todos los intermediarios de seguro relacionados al mercado del ecosistema de seguros del mercado del país tuviera acceso a ciertos tipos de información, entonces nosotros podríamos reducir considerablemente los procesos, las etapas que hay en un proceso entre las aseguradoras, los intermediarios y el cliente final. Exacto. Entonces, ejemplo, acceder al padrón electoral, pero no es conseguir la base de datos, es solamente consulta. Consulta. O sea, consulta. ¿Qué significa? Hoy en día hay un costo muy grande y no todas las empresas lo pueden pagar. Inclusive, la mayoría de las medianas empresas de hacia abajo no pueden pagar ese costo. Entonces, ese tipo de acceso a información debe ser mucho más inclusiva, porque realmente haciendo con que el acceso a la información sea mucho más democratizada a todos los sectores relacionados del ecosistema, nosotros podríamos reducir considerablemente esos procesos y ser mucho más eficientes. Y entonces nosotros vemos ahí que ese dinamismo empieza. Y lo mismo va, por ejemplo, que nosotros dentro de AdoFintech hablamos mucho, es tener el acceso a la información de los chasis, por ejemplo, a través de la DGI. O sea, porque uno tiene, a través de una InsurTech, un API, un pequeño TTT, entonces automáticamente, o sea, las cosas pueden fluir mucho, pero mejor. Por no dar el acceso a ese tipo de información con seguridad, inclusive, que es muy Importante. posible, entonces realmente estamos perjudicando, no estamos beneficiando el desarrollo del mercado de seguros y afectando negativamente a toda la población. Es así. Y yo le agregaría a eso no solamente ralentizando el proceso, sino que incluso ralentizando la creación de productos y servicios. Porque si yo tengo acceso a toda esta información, podría ser mucho más sencillo el proceso de generar entonces productos. No, y que tú puedes crear... Porque si no, el proceso tendría que ser el research y todas las investigaciones que hay que hacer. Pero si esas informaciones yo pudiera tenerlas de manera más oportuna, este proceso de yo lanzar ahora un producto que ataque esa necesidad mucho más rápido. Y el mercado también se Y que te beneficia. permite generar mejores políticas públicas, porque al final tú tienes toda la información. Y para que la gente entienda eso que acaba de decir Salvador un poquito mejor. Oye, imagínate que tú vas a una oficina hoy y ese recepcionista tiene que llenar un formulario de 8 campos. Entre nombre, fecha de nacimiento, nombre, primer apellido. Los errores que se segundo cometen apellido. en los registros. Si no hay interoperabilidad, o sea, ese operador duró 3 minutos, que eso, dinero, tiempo, proceso, errores que hay que corregir. No. Si eso tenemos una interoperabilidad, que tú solamente consultes el número de cédula y te traiga la información, o sea, ya tú ahí reduces está. muchas... Confirma, mira que actualizar Mira, algo. Exacto. digitar el número de chasis. Exacto. Ya. O sea, Sí. Marca, modelo. Yo pienso que eso también es un tema que debe de ser muy empujado a nivel regulatorio. No. Es Yo- que yo debe de pienso venir que- acompañado Sí. de un marco regulatorio importante porque estás trabajando con data y eso debe mantenerse muy seguro. eso es parte de la Exacto. gran estrategia que tenemos ya de FinTech, es obviamente tratar de hacer con que todo el acceso a este tipo de servicios sea mucho más inclusivo. Con seguridad, Exacto. siempre. Sí, Eso siempre es muy es- importante, ¿no? Es la Y protección que de la incluso en los información. procesos tradicionales no existe un marco de seguridad importante porque hay una manipulación de data y de... Un manejo de Hay un manejo de seguro data. de la data. No hay. Pero Considero que hay grandes oportunidades de mejora por un asunto de que, como todo este proceso manual, yo te paso mi documento, yo te paso... Hay una manipulación
que no necesariamente tenga el expertise para manejar toda esa data y toda esa documentación que yo estoy pasando en ese proceso tradicional, que no me garantiza que se está cumpliendo la privacidad Sí. y necesaria. Pero y ya nosotros lo hemos comentado aquí, es por la misma deficiencia que hoy tiene la ley de protección de datos aquí del país, que tiene que ser modificada. Claro, pero es parte de de los desafíos. Sí, claro. Incluso hasta de las mejoras que tendría sostener o tener interoperabilidad. Sí. Exactamente. Tú sabes, Salvador, que quiero conectar con toda esta conversación con el libro blanco. Y quiero conectarlo apalancándome de aquí, porque pareciera ser que tenemos una estructura muy sólida de InsurTech y que en la mesa estamos colaborando, comunicándonos. Y cuando abordamos el tema con Adofinte de conversar esto, siempre me decía, mira, sería interesante que esperemos el lanzamiento del libro blanco. Y para mí era muy curioso. Yo no hacía esa pregunta porque yo quería que él se lanzara como para preguntar por qué era importante hacer ese lanzamiento del libro blanco y qué trae a partir de ese lanzamiento. Gracias. Nosotros trabajamos en Adofintech con todo el equipo en conjunto con Barna. Fue un proyecto de los vecinos. Exactamente. Realmente un proyecto que duró 2 años para salir al mercado. Entre tanto, tuvimos que hacer muchas actualizaciones porque la tecnología avanza todos los días y realmente nosotros fue un desafío que tuvimos en Adofintech realmente de actualizar 4 veces algunos de los números que estaban ahí, que fue interesante. Pero el libro blanco lo que hace es básicamente una historia, es una pequeña introducción a lo que es InsurTech y cómo está el sector InsurTech a nivel internacional. Y después, obviamente, dónde son las subverticales o las áreas a donde las InsurTechs pueden colaborar. Y después nosotros nos ponemos dentro de la realidad dominicana. Ahora mismo nosotros contamos con 10 InsurTechs en Adofintech, de diferentes áreas. Pero nosotros lo que queremos es que ese número obviamente continúe creciendo. Somos un pequeño país, pero con muchas oportunidades de crecimiento. Y estamos conscientes también que pueden venir otras InsurTechs de afuera, obviamente, y entrar en ese mercado y buscar sus oportunidades adicionalmente. Dentro del libro de InsurTech, nosotros primero hablamos de las subverticales que hay en InsurTech. Después nosotros hablamos de los desafíos que hay, diferentes modelos de negocio y después también del tema regulatorio. Claro. ¿Okay? Porque nosotros vemos que la ley 14602, que ya tiene más de 20 años, entonces más de 20 años, entonces nosotros vemos que ya está outdated. Y lo que es interesante es que la regulación, como nosotros sabemos, avanza a un ritmo mucho más despacio que la innovación tecnológica. Sí. Y entonces nosotros vemos que en este momento, aunque el seguro es en base a buena fe, todo el ecosistema trabaja en ese sentido, con mucha integridad, nosotros vemos que infelizmente la tecnología, yo puedo aceptar ahora mismo un seguro en forma digital a través del celular y es una firma digital, una firma electrónica, pero eso no está en la ley. Eso no está en la ley. Okay. La otra es cómo podemos nosotros realmente hacer con que realmente la aceptación y el onboarding de los seguros cumpla con todos los temas de suscripción regulatorio de la Superintendencia de Seguros, obviamente protección de datos, en seguridad, obviamente la aceptación de la firma, en fin, hay N cantidad de situaciones que realmente desde un punto de vista regulatorio es importante tomar en consideración, principalmente los seguros inclusivos que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Entonces, realmente el libro blanco trata todos estos temas. Y algo que nosotros hicimos fue una pesquisa. Y eso fue un desafío también, porque tratamos de una pesquisa junto con Barna, aseguradoras
a ARS y a corredores intermediarios de seguros. Y lo que es interesante es que había mucho celo en compartir informaciones. Sí. Y eso no ayuda en nada Eso no al ayuda en sector. nada. Y entonces, esperamos que nosotros en la próxima edición realmente haya mucho más colaboración desde ese punto de vista, porque realmente nosotros vemos que hay soluciones digitales de algunas aseguradoras, no son insurtechs, pero son realmente desarrollos muy buenos de soluciones digitales que se puede beneficiar todo el ecosistema y después es más fácil tener una insurtech integrada ahí en ese sentido. Claro. Entonces nosotros vemos que realmente esa pesquisa nos trajo mucha información que ya realmente era lo que uno pensaba, pero eso confirmó muchas de las sospechas que nosotros teníamos y era uno, de compartir información, de decirle realmente lo que estoy haciendo, no estoy haciendo. Y después, obviamente, de áreas de interés, obviamente, áreas de preocupación de parte de las aseguradoras y también de los intermediarios de seguros, principalmente de los intermediarios de seguro. Nosotros realmente obtuvimos una colaboración extraordinaria de parte de ADOCOSE, que es de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros. Y realmente nosotros tuvimos realmente el apoyo y recibimos decenas de respuestas que fueron bastante interesantes. Obviamente algunas de ellas, obviamente con mucha preocupación de intermediarios de seguro que no tienen ese capital para poder invertir, pero también varias áreas de oportunidad, varias necesidades que esos mismos intermediarios de seguros y corredores de seguros tienen, varias necesidades, y entonces nosotros vemos ahí, empieza esta información que empieza a salir de toda esta pesquisa, realmente que también da para que los lectores y el acceso, a los que tengan acceso al libro blanco, que estén interesados, puedan ver áreas de oportunidad ahí. Exacto. Porque obviamente no todo el mundo puede hacer todo. Sí. Entonces, fue interesante. El libro blanco fue un proyecto bastante interesante para todos nosotros, mucho trabajo de parte de todo el equipo de AdoFintech, de Barna, y bueno, finalmente salimos al mercado y ahora esperamos que sea bien aceptado y que lo lean, que vean y después obviamente que nos ayude también a la próxima edición, que sea mucho más, también mucho más al punto. Hemos aprendido mucho durante este proceso. Obviamente no se puede durar 2 años para sacar un proyecto de esta magnitud al mercado, pero nosotros ya estamos trabajando obviamente en la próxima edición. Entonces, muy entusiasmados con el libro blanco. Y es súper interesante porque esa información sirve para todos los actores que están en el ecosistema fintech y que no están tan bien, que se puedan integrar. Como tú dices, también puede ser una oportunidad para que, qué sé yo, startups, o sea, gente que identifique esos retos que existen en ese sector de InsurTech y puedan desarrollar ideas también para que aporten a que el ecosistema se dinamice. Pero donde yo también veo mucha importancia en esa información es con la parte también de la actualización de las leyes, que vemos que es un dolor que no solamente está en este sector, o sea, es común en muchos sectores y es una base, o sea, puede sentar la base de, oye, tenemos que hacer algo, tenemos que actualizarnos. Es que esa regulación es el empujón. Yo pienso que es el la empujón. actualización de la ley es lo que hace, entonces todos tenemos que cumplir con eso. Sí, porque al final cada actor va a leer y va a decir, mira, es verdad, esto es un reto, esto es un tema que tenemos, podemos hacer mejoras para eficientizar eso, pero lo que hablábamos al inicio, cada uno lo ve desde su individualidad. Claro. El tema colaborativo todavía es un reto. Es correcto. Y a veces hace falta ese empujoncito para que todo el mundo se alinee y sea un bien común. Es interesante que el mercado de seguros es muy tradicional. Sí. Y entonces,
veces resistente al cambio y a la innovación. Todos hablan muy bien, pero siempre hay esa pequeña resistencia ahí. Lo que sí nosotros hemos tenido es mucho apoyo de parte de la Superintendencia de Seguros, con principalmente las recomendaciones que nosotros en AdoFintech hicimos formalmente. Ya. Ok. Entonces nosotros obviamente trabajamos durante meses aquí para desarrollar un documento que fue entregado directamente a la Subcomisión de Tecnología exactamente, y también a la Superintendencia de Seguros, obviamente con todos los temas que deberían de ser considerados dada la evolución tecnológica que hay. Y ahí estamos seguros. Obviamente hay que considerarlos dentro de la regulación, Claro. de la nueva regulación, porque si no, automáticamente si no se consideran esos puntos, ya va a estar desfasada cuando salga la nueva, la nueva modificación a la ley, ¿verdad? Entonces nosotros sí estamos muy abiertos en colaborar con la Superintendencia de Seguros y los demás gremios relacionados, para que se tome en consideración realmente los temas tecnológicos que son del día a día cada vez y son cambiantes continuamente. Sí. Así es. A mí me gusta una palabra que lo estaba terminando de leer, apificación. Ah, sí. Esa apificación de los sistemas, o sea, empecemos a crear API que permita a los sistemas que tú puedes empezar a leer esa información. Técnicamente no es tan complejo, por si acaso. Pero lo que iba a comentar ahora es que yo quise traer el tema del libro blanco ahora. Porque si se fijan, toda la conversación que nosotros estuvimos teniendo de esas dificultades o problemas son lo que se traduce en el libro blanco. Exactamente. Y a veces lo obvio no es tan obvio para todo el mundo y tenemos que ponérselo Claro. al frente de ir sentarse, que me parece sumamente genial lo que está haciendo AdoFintech con esto. De yo como ente que estoy viendo el problema, hice mis pesquisas, o sea, hice mi investigación, hice todo. Sociedad, esto es lo que hay. Esto es lo que hay y hasta aquí que debemos de ir. Incluso para que uno mismo sea el motor de eso. Es correcto. Que nosotros podamos decir, señores, que ya está bueno, ya tenemos que buscar, tenemos que hacer el ruido necesario para que esas cosas ocurran. Y es una forma de educación para cada uno de los actores y que a su vez los actores pueden transmitir esa importancia, esa educación a nivel de aseguradoras a la sociedad, al de a pie, al que no está bancarizado, al que no está asegurado. Entonces, al final es un tema dinámico. Yo lo veo beneficioso por Para todo el todos los mundo, puntos. esto es ganar, ganar en todos los aspectos. Los habilitadores, quién es el futuro cliente, la aseguradora, los corredores. O sea, todo el mundo se beneficia de primero de que el mercado Y las crezca. entidades gubernamentales también. Exactamente. Nosotros vemos que al dinamizar el sector de seguros a través de la InsurTech, lo que nosotros estamos incluyendo es a reducir la brecha de aseguramiento. Uno. Y estamos también contribuyendo en todos los sectores de la economía y a impactar en forma positiva en la calidad de vida de la población. Entonces nosotros, este tema de InsurTech it's exciting. Ajá, Es bastante comprometedor y a la vez, iba a decir la palabra quizás divertido, pero es un tipo de negocio, de sector que realmente es muy entusiasmante, realmente estar involucrado con innovación continua, Claro. en otras palabras. No, en beneficio de la gente de y la con gente. alto impacto para el país. No, y ustedes están poniendo en la mesa una información valiosísima que dentro de un sector tradicional puede ser la clave para que esas empresas tradicionales den un salto a la innovación. O lo pongan en la mira. O sea, claro, para el y próximo que hay un año yo mercado quiero ahí. evaluar lo que Sí, dice ahí. sí. No, y ¿Usted entiende? que tú se evidencia que hay un mercado desatendido que puede ser beneficioso para ti como negocio. Estás contribuyendo a un desarrollo social y te estás beneficiando tú también como empresa. De verdad, Salvador, que gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir Sí. todas estas informaciones. Obviamente, a través de AdoFintech estamos siempre abiertos para colaborar en lo que sea necesario. Y
y lo importante es que mantengamos la comunicación para que a través de Adobe FinTech nosotros vamos viendo todo ese tipo de innovaciones continuas que van a salir y diferentes temas, y obviamente podemos en un futuro cercano también ver las novedades que van a venir. No, y precisamente eso es lo que queremos. Nosotros, y Adofinte lo sabe bastante bien, nuestro principal interés es poder comunicar qué está ocurriendo. Y que nosotros seamos ese medio donde se transmita eso, para nosotros nos llena bastante de orgullo. Así que, nada, gracias a ti, Salvador. Gracias a Adofinte por permitirnos tener esta conversación. ¿Y quién es que va a cerrar? Yo nunca sé en qué usar el cierre. Yo quería Pero tú antes lo hacías. preguntarte dónde, si alguien quiere leer el libro, ¿dónde puede tener acceso a él? Sí, muchas gracias. Directamente en la página de Adobe FinTech. Buenísimo. Ahí pueden bajarlo, pueden leerlo y después cualquier información comunicarse directamente con Adobe FinTech. Buenísimo. Obviamente el libro es digital, se imprimieron muy pocas ejemplares, pero realmente todo es digital hoy en día a través de la página. Lo vamos a poner en la descripción, el enlace del libro. Y bueno, nosotros antes de cerrar normalmente hacemos dos preguntas. ¿Qué haríamos sin Gregory? Entonces, el rescate acaba de hacer. La primera es, ¿qué libro tú recomendarías? Puede ser, no sea tiene libro que ser blanco. técnico, puede ser libro blanco, pero ¿qué libro recomendarías a la comunidad y por qué? No, en realidad, mira, como este es mi hobby, el tema de tecnología en seguros, yo personalmente invierto mínimo unas 4 o 6 horas a la semana realmente educándome. Yo cuanto más me educo, más aprendo, más ignorante me siento. Entonces, y eso es, yo estoy continuamente estudiando, analizando, aprendiendo diferentes temas, pero siempre relacionados al tema InsurTech, al tema de tecnología con seguros. Buenísimo. Y lo que yo veo mucho, obviamente, es reportes de grandes entidades internacionales en todo el sector que está relacionado con la parte de InsurTech y toda la parte de Affinity International, de los diferentes modelos, que tiene que ver obviamente con la parte de banca seguros, microseguros y seguros inclusivos y retail de seguros. Entonces esto para mí, mi hijo, Tiago, siempre... Tú solamente hablas de seguro y piensas de seguros. Bueno, eso es mi hobby, me gusta. Claro, claro. Y realmente cómo realmente todo esto se puede desarrollar en modelos de negocio que sean sostenibles en el tiempo. Buenísimo. Entonces, por ahí... Excelente. Y obviamente me entusiasma mucho el tema de la telemedicina también, pero ese es otro tema. Buenísimo. El episodio. Y, por ejemplo, en o sea, con todo el dinamismo que estamos viendo y esa integración a nivel tecnológico, con áreas como los seguros, las finanzas, si tú tuvieses que recomendar a alguien algo que estudiar o en qué educarse hoy en día, ¿qué sería? Mira, yo soy muy práctico. O sea, hay conferencias de InsurTech y hay algunas internacionales que están obviamente en New York. Después hay, si alguien quiere aprender realmente y ver la realidad de América Latina y el Caribe y sentirse realmente que puede implementar diferentes modelos de negocio de acuerdo a nuestra manera de ser, realmente nosotros vemos que las conferencias de InsurTech que hay en Brasil, en Chile, en México, Colombia, realmente en estos países realmente son muy buenas. Argentina tiene mucha innovación tecnológica. Entonces, son países que están aquí cercanos y realmente uno puede ser con una pequeña inversión, en vez de ir a otros países en otra lengua, nosotros en América Latina estamos muy, muy bien. Inclusive aquí en América Latina tenemos una unicorn de InsurTech. De InsurTech. Exactamente, que es Betterfly de Chile. Entonces,
Buenísimo. Por ese lado es donde yo iría. La Excelente. historia de Butterfly, vi un episodio de Nico Orellana hace poco que hablaba con el presidente de Butterfly y es muy impresionante realmente Sí, cómo así ella es. convierte en un unicornio. Buenísimo. De verdad, Salvador, que nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por estar Muchas con nosotros gracias. el día de hoy. También invitar a la comunidad, si les gustó este episodio y quieren saber un poquito más sobre InsurTech, vayan a la página de DoFintech. Vamos a colocar el link para que estén enterados ahí de todo lo que está sucediendo con InsurTech en la República Dominicana. También decirles que nosotros estamos en todas las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube. Usted va a Google y pone Mango Tecnológico y ahí se va a enterar de nosotros. También, si usted se preguntaba cómo puede apoyar a Mango Tecnológico y no sabía cómo hacerlo, los invito a ir a patreon.com/Mango Tecnológico y ahí se va a enterar cómo puede apoyar a este proyecto. Por último, Salvador, ¿cómo la gente puede enterarse más sobre ti o ubicarte si quiere? No, gracias más a información? mí a través de AdoFintech. O Buenísimo. sea, realmente nosotros tenemos un ambiente muy colaborativo. Genial. Y obviamente mi empresa Finity International, pero realmente a través de AdoFintech puede entrar directamente en contacto conmigo. Buenísimo. Señores, Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos el jueves. Gusten verlo. Bye. Bye. Tú sabes, tecnología.